Dios les bendiga muchísimo. Me da mucho gusto poder continuar estudiando juntos la Biblia y aprendiendo de Dios, que siempre tiene muchas cosas que enseñarnos en su grande amor y en su gran bondad para nosotros, que nos quiere cerca, que nos quiere bendecir, que nos quiere ayudar. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando juntos los libros de Esdras y de Nehemías, que hablan de una historia, la misma historia, el regreso del remanente. La semana pasada estuvimos viendo la introducción. Y el día de hoy vamos a ver el tema de la oración, que fue algo importante, algo relevante en estos dos personajes y que enseñaron al remanente a orar, y que Dios nos deja esas oraciones para nosotros, para que podamos también aprender y para que podamos recibir grandes verdades y podamos conocer a Dios a través de la oración, que es muy importante. No una oración muerta, religiosa, pesada, cansada, sino una oración viva con Dios, donde verdaderamente tengamos comunión, que es muy, muy diferente. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a recibir su palabra hoy y después vamos a iniciar la exposición. Padre bueno, enséñanos a orar. Como enseñaste a los discípulos a orar, enséñanos tú a orar hoy, Señor. A pesar de que hemos orado muchas veces, no lo sabemos hacer bien. Enséñanos tú en tu palabra, Señor. Queremos tener comunión contigo, ayúdanos a tener una oración eficaz, que podamos conocerte a través de una búsqueda en oración real, Señor. Bendito seas, gracias por este día de descanso que podemos apartar para estudiar tu palabra. Amén. Dios dejó la oración como un medio para guardar nuestro corazón y tener paz en nuestra alma. Filipenses 4, versos 6 y 7 dice la Biblia: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la verdad es que hay muchas tentaciones para estar afanado en este mundo. Hay muchas dificultades, hay problemas en el trabajo, hay crisis económica, hay situaciones en casa que necesitan ser resueltas, hay familiares que están necesitados, y hay muchas razones y situaciones por las que nos puede venir un afán, un aprieto en el alma, un apuro por obtener algo que deseas intensamente. Pero Dios, conociendo nuestras necesidades y nuestras tentaciones como seres humanos, te dice, en vez de tener este afán y esta angustia, ¿por qué no oras? ¿Por qué no vienes y me lo pones a mí y vas a descubrir que yo tengo cuidado de ti y que te voy a permitir que puedas tener una paz de Dios que puede ser mucho más allá de cualquier sentimiento o angustia que te pueda angustiar, que te valga la redundancia, que te pueda turbar en el alma? Y por eso es muy importante que aprendamos a orar, para que no estemos angustiados, para que tengamos la paz de Dios y para que podamos conocer a ese Dios que hace algo verdadero en la oración, que es quitarte la angustia y sobre todo venir a escuchar tu súplica y bendecirte en aquello que tú le has pedido. Y la oración está muy ligada a las necesidades de nuestros días, como lo vemos aquí en Filipenses, pero también estuvo muy ligada al remanente, que fue aquel grupo que alcanzó la gracia y que escuchó el llamado de venir de regreso de el lugar al cual habían sido transportados y edificar un lugar para morar buscando a Dios. Y vamos a ver un pasaje que lo muestra, Jeremías 29, versos 12 al 14, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este texto muchos cristianos lo toman, pero hay que entender el contexto en el que fue dado. Y dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. O sea, Dios está llamando al remanente, a aquel grupo que alcanzó su gracia de la dispersión, de cuando ellos habían sido llevados en cautividad a muchas naciones. Y ya estudiamos cómo fueron en Babilonia y cómo se levantó el imperio medio persa, después venció a Babilonia, ya no estaba ni siquiera en la Babilonia original. Pero Dios, no importa en qué imperio estuvieran ellos, Él iba a venir y los iba a despertar. Los iba a despertar a tener comunión con Él. Y dice: me buscaréis y me hallaréis. Y les dice la causa: porque me vas a buscar de todo corazón.
y voy a ser hallado de ustedes. No me voy a andar escondiendo, sino me voy a mostrar, voy a ser hallado de ustedes. Y les voy a dar la promesa de que les voy a hacer volver a esta ciudad. Una promesa que era para el remanente, para ese grupo que alcanzó la bendición de venir a conocer a Dios y al cual Dios nos llama a pertenecer a ese grupo, nos llama a ser parte del remanente. Un grupo que lo conozca, un grupo que le ame, un grupo que esté con Él, un grupo que tenga la gracia y la bendición de Dios. Entonces, cuando Dios llama a aquellos hebreos para que regresaran y fueran parte del remanente, los llama a tener comunión con Él y a tener una oración eficaz, a conocerlo. Un verdadero cristiano conoce a Dios en la oración. Cristo va a decir el día que juzgue a los engañados: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca hubo en esas personas engañadas un corazón para ir y abrir su alma ante Dios, y nunca los conoció. De tal manera que no eran personas de oración. Dios te conoce cuando oras. Los soberbios no oran, no necesitan nada. Están totalmente saciados, están llenos de mucha autosatisfacción y decir: yo sé cómo hacerlo, yo conozco cómo es el camino. Y no necesitan humillar su espíritu para ir con Dios a pedir su gracia. Pero un verdadero creyente, un verdadero cristiano, siempre ora. Y vamos a ver en las oraciones que vienen en estos libros de Esdras y Nehemías, particularmente vamos a estudiar hoy el ejemplo de Nehemías, cómo es que Dios les contestó muchas cosas que ellos pidieron a través de la oración y cómo incluso inició toda esa vida de oración en el caso de Nehemías. Vamos a irlo estudiando, Nehemías capítulo 1, versos 1 al 2. Vamos a ver el inicio de la carga. Dice los versos 1 y 2, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y estudiamos que este hombre, Nehemías, en la introducción, era un altísimo funcionario del imperio, era un muy importante dirigente, era gobernante, era alguien que era la mano derecha del rey, que tenía aún la vida del rey en sus manos y que por lo tanto confiaba mucho el rey en él, que era el jefe de su grupo de protectores, de su guardia personal, etc. Y era alguien en el palacio que estaba en un puestazo político lleno de riqueza, lleno de lujos, lleno de fuerza, porque tenía al rey como alguien muy cercano. En Susa, que era una ciudad hermosa, lleno de riqueza, lleno de poder, Dios le permitió estar en ese lugar a Nehemías. Sin embargo, Nehemías tenía un interés espiritual. A pesar de estar en una ciudad hermosa, en medio de tantas riquezas, en un palacio, llega alguien de viaje, su amigo Hanani, al cual le llama hermano, y empieza él a indagar sobre Jerusalén, una ciudad lejana, a muchos kilómetros de ahí, y empieza a entender la carga. Y vemos que la carga de Jerusalén se le va metiendo en el corazón a Nehemías. Y aquí Dios nos responde una pregunta importante: ¿cómo es que una persona puede tener la carga? ¿Cómo es que uno puede conocer qué orar? ¿Cómo puedo cargar mi corazón para orar? Pues aquí Dios nos enseña cómo Nehemías cargó el suyo. Y para cargar el corazón suyo, Nehemías lo que hizo fue indagar por la necesidad. Y se puso a presentar la necesidad delante de Dios. Y empezó a tener una comunión con Dios y recibir los sentimientos que tenía Dios para con esa carga. Empezó a inclinar su corazón hacia eso que a Dios le interesaba y empezó a interesarse. Y le dijo a su amigo que había estado en Jerusalén: oye, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está el lugar? Y cuando alguien ama, se interesa. Muchas personas no oran porque no aman, porque no se interesan por nada más que por ellos mismos. O sus oraciones siempre son como repeticiones, que todo es alrededor de ellos mismos. Y quizás Dios está cansado de siempre oír lo mismo. Pero cuando empezamos a amar y nos empezamos a interesar por otros, empezamos a demostrar que tenemos un corazón que es sensible ante las cosas que Dios quiere que nosotros compartamos. Y entonces Nehemías comprende la carga y se la presenta a Dios en una situación espiritual el tiempo que fuera requerido. Nehemías 1, versos 3 y 4, seguimos leyendo, dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta.
y el muro de Jerusalén derribado, y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea, escuchó el reporte. Están en gran afrenta, están en gran mal. El muro de Jerusalén está derribado, sus puertas fueron quemadas a fuego, y eso ya tenía muchos años que había pasado, 70 años. Y cuando él vio esa situación, esa descripción, esa carga, él se sentó, se metió en la idea y lloró, e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y la primera carga que él presentó fue el pueblo de Dios. Estaba en gran afrenta, estaban desprotegidos, estaban sin muro. Las puertas estaban quemadas a fuego. Durante 70 años habían sido quemadas y nadie había hecho algo por esas puertas. No se había hecho nada, lo cual implicaba que Dios no había despertado a su pueblo. Por lo tanto, se requería que una nueva generación, como se requiere hoy, que una nueva generación se levante. Porque Jesucristo dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en muchos lugares así está la situación: caída, derribada, los muros, el pueblo en gran afrenta, en una gran dificultad, en un gran problema. Todo está derrumbado, está caído, está asolado. Ya no es ni la sombra de lo que alguna vez llegó a ser Jerusalén, como muchas iglesias no son ni la sombra de lo que llegaron a ser alguna vez antaño. No hay muchos paralelismos entre la situación que vivieron Esdras y Nehemías y la que tenemos nosotros en nuestros días. Nehemías empezó a entender esa carga y empezó a orar. Cuando la oración es tu primer recurso, tienes éxito. Porque en el libro de Esdras y de Nehemías vemos que ellos tuvieron éxito en lo que hicieron. Los perdedores usan la oración como el último recurso. Y los ganadores usan la oración como el primer recurso, porque el que hace la diferencia en el resultado es Dios. Y porque Dios puede bendecir y puede traer algo totalmente diferente y fresco cuando le presentas una situación justa delante de Él. El orar al principio u orar al final depende de qué tanto le das la prioridad a Dios en tu vida. Si antes de enfrentar el problema, tú vas y pones ese problema delante de Dios y luego vas y lo enfrentas, Dios ve que Él es importante para ti. Y como Nehemías oró al principio, pudo sobreponerse a tantos problemas que vinieron. Los muros de la ciudad estuvieron caídos por décadas y Nehemías en 52 días lo reedificó, lo cual es una proeza. ¿Por qué se dio esa proeza? Por un resultado de la oración. Y Jesucristo conoce estas verdades. Y Jesucristo las enseñó cuando Él vino. Y Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres? No los pobres económicamente, sino los pobres en espíritu. Los pobres son humildes. Los pobres necesitan de la riqueza. ¿Y quién tiene la riqueza espiritual? Dios tiene la riqueza espiritual. Entonces los pobres van con Dios, que es rico y te ayuda y te bendice. Pero los soberbios, los saciados, los ricos entre comillas espiritualmente, los tibios, porque ellos dicen que son ricos y se han enriquecido y de ninguna cosa tienen necesidad, por lo tanto no tienen una oración quebrantada y una búsqueda intensa de Dios, no van y oran con humildad y con intensidad. Los soberbios no necesitan nada. Los soberbios todo pueden. Los soberbios no piden, no ruegan, porque son soberbios y no pueden rogarle al Dios del cielo. Nehemías oró entendiendo a quién se acercaba. Nehemías 1:5. Y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él entendía a quién se acercaba. No es un Dios pequeño, es un Dios grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Dios está mucho más allá de los problemas, es mucho más grande de las cosas que nos aturden a nosotros. Él es Señor de los cielos, donde hay gente poderosa y gente leal, donde Él mismo está lleno de fuerza
Y Él es grande y Él es temible, o sea, Él puede infringir grandes juicios a quien Él lo desea. Sin embargo, es paciente y lejos de venir y traer juicios, guarda el pacto, tiene misericordia, ayuda al que le ama, recibe nuestros ruegos. Y además Dios cumple sus promesas, y esta es una razón poderosísima para orar, porque Dios cumple lo que Él promete, no es un mentiroso. Él dice, te voy a dar esto, y entonces te lo da si tú tienes la osadía de ir y pedirlo. Dios cumple sus promesas. Y entonces Nehemías oraba con fe. ¿Con fe en qué? Pues con fe en las promesas que Dios les había dejado. ¿A través de quién? A través de los profetas que le habían avisado que se iban a ir a tierra desechados por causa de sus pecados, más que después iban a regresar. Jeremías, que en su tiempo que estaba despreciado, lo pusieron en el cepo, se burlaban de él, no lo escuchaban. Después empezaron a abrir esas profecías de Jeremías y el libro de Jeremías empezó a ser famoso. Y seguramente Nehemías estudió a Jeremías, por supuesto que lo estudió. Promesas como las que Dios dejó por medio de ese profeta Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios habló por medio de Jeremías. Y entonces Nehemías sabía esas oraciones, esas promesas. Si yo clamo a Dios, Él me va a responder y Él me va a mostrar cosas grandes y ocultas que no conozco, y Él puede abrir el cielo y lo puedo volver a ver y puedo volver a estar en su templo, y Dios se puede volver a mostrar cosas que no conozco, cosas que no vi, pero las puedo volver a disfrutar ahora que Dios viene y nos visite. Se presentan entonces las necesidades con ruego, con fe. Y Nehemías lo hizo iniciando con sus propias necesidades. Versos 6 y 7 de Nehemías 1 dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos y los preceptos que tú diste a Moisés, tu siervo. O sea, yo voy a estar atento, soy tu siervo, voy a estar sirviendo, voy a estar velando, voy a estar rogando. ¿Qué es eso de velar? Voy a vigilar el estado de la carga. Te voy a presentar la carga y tú me vas a escuchar, y yo voy a estar atento a lo que tú me quieras guiar, y aunque yo pueda poner esa carga de una manera correcta delante de ti. Y presenta su vida y su pueblo como caído. Hemos pecado, hemos caído, hemos hecho en extremo cosas malas. Confieso los pecados de Israel, y él se hace parte de ese Israel. No se victimizó Nehemías, no jugó el rol de la víctima, sino Dios no quiere víctimas, Dios quiere gente responsable. El que se victimiza no llega a ningún lado. Nehemías pudo haber dicho: ¿yo por qué voy a reconocer pecados? Yo no fui el que fui transportado. Él era una persona que no había sido transportado y habían pasado 70 años. Él seguramente nació después ya en el exilio y ya fue hijo de los que fueron transportados a Babilonia, y tenía muchas razones para decir: yo no fui el que hizo ese mal, yo no fui el que hizo ese daño. Pero él se hace uno con la necesidad, él se hace uno con el pueblo caído, y él se hace parte del pueblo y lleva el dolor del pueblo, y no juega a la víctima, sino empieza a poner la carga delante de Dios. ¿Cómo nos gusta en México a veces jugar a la víctima? Ay, es que nos conquistaron. Ay, es que nos hacen esto, es que los ricos acá, es que los españoles no sé qué, es que los americanos quitaron la mitad del territorio, es que pasó esto, ¿qué? O sea, ¿por qué vamos a andar pensando siempre en ese rol de ser la víctima de quién? ¿Por qué? Somos hijos del conquistado, pero también del conquistador, y somos la fusión de dos culturas que tienen una situación interesantísima y un crisol que se fundió culturalmente y lleno de riquezas. No debemos andar jugando a ser la víctima histórica de nadie, sino debemos de levantarnos y triunfar y conquistar. Y Dios se gozó de Nehemías, que no andaba victimizándose en la oración. Ay, es que mis padres no sé qué, es que antes en la congregación hacían esto, es que pasaba esto y estaba mal, es que puede haber muchas historias, pero pongamos las cosas delante de Dios.
y roguémosle a Dios y Él va a venir y va a cambiar todo. Nehemías se puso a interceder basándose en las promesas de Dios. Nehemías 1, versos 8 y 9 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Era una promesa. Dios prometió eso. Nehemías sacó esa promesa de la Biblia. Nehemías citó la Biblia correctamente. ¿Para qué leía la Biblia Nehemías? Para pedir promesas en oración. Y el problema es que mucha gente ni lee la Biblia y por lo tanto ni nutre su oración pidiendo con fe por aquellas cosas que lee en la Biblia. Pero la Biblia está llena de promesas y la debes de leer para obtener promesas y después tomar esas promesas y ponerte a pedirlas. Si leemos y observamos y estudiamos y tomamos las promesas de un Dios que no miente y las hacemos nuestras y nos ponemos a rogar por esas promesas, Dios nos va a abrir un almacén enorme que tristemente muchas veces está lleno de promesas no reclamadas. Dios no va a cerrar su almacén de promesas si tú no cierras la boca para rogarle a Dios su misericordia y sigues orando. Teólogos han estudiado las promesas de Dios y dicen que hay más de 7,000 promesas que Dios puso en su palabra y Dios no falla. Y muchas de esas promesas ni siquiera han sido reclamadas. Y están esperando ahí que existe una persona osada que vaya e interceda delante del Dios del cielo para que esas promesas vengan a hacerse realidad. Él puso las promesas de Dios, buscó qué promesa aplicaba ante eso que él quería pedir, que era el regreso del remanente, y rogó a Dios por esa promesa. El bienestar de la iglesia, el pueblo de Dios, lo presentó como un argumento. Nehemías 1:10. Ellos pues son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Presenta al pueblo de Dios con compasión. Mira a tu pueblo, tú lo redimiste, tú lo llamaste de Egipto, tú abriste el mar y tú rescataste ese pueblo. Y oraba por el pueblo de Dios porque tenía su corazón inclinado al pueblo de Dios. Mira cómo Dios tiene en el centro de su corazón la iglesia. Le llama amada, le llama a la niña de mis ojos. Hace referencias a la iglesia con ánimo de la victoria. Por ejemplo, dice: las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Dice también: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, ten mucho cuidado de no poner a la iglesia y ponerte a destruir la iglesia, porque son mi templo y yo habito en ellos. Él enseña a los esposos que amen a las esposas como Cristo amó a la iglesia. O sea, Cristo ama mucho a la iglesia y ese amor nos lo enseña a los esposos para que amemos a nuestras esposas. Por lo tanto, el estándar es muy alto. Cristo le dice a la iglesia: no temas, manada pequeña, porque yo estoy contigo. Y donde están 2 o 3, es un grupito, 2 o 3. Aquí somos mucho más que 2 o 3. Ahí estoy yo. Y si Dios está con 2 o 3, hay que ser parte de esa manada pequeña. El ladrón y el salteador huye cuando va a venir al lobo. ¿Y cuántos líderes huyen y se van cuando va a venir al lobo? Pero yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y Cristo fue ese buen pastor que vino a dar su vida, no huyó. Y dejó a su iglesia, se quedó y dio su vida por amor a ti y por amor a mí. Y ve con qué palabras le habla a la iglesia: paloma mía, que estás en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame hoy tu rostro, hazme oír tu voz. Entonces Nehemías, que conocía el corazón de Dios, volteado hacia su iglesia, hacia su remanente, le ruega por aquello a lo cual Dios amaba. Y pide por algo práctico para hacer la obra. Nehemías 1:11 dice: te ruego, oh Jehová, estaré atento tu oído a la oración de tu siervo. Estate atento con tu oído a la oración de tu siervo.
Y a la oración de tus siervos, o sea, ya no nada más oraba Nehemías, sino pasó la carga a otros, empezó a hacer un grupo de oración. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. O sea, tenía una idea. ¿Cómo voy a ir yo a reedificar Jerusalén? ¿Cómo si todo está caído y no han tenido el empuje y el deseo aquellos que viven allá porque están en gran afrenta y en gran humillación? ¿Cómo podremos edificar? Yo soy cercano al rey. Por lo tanto, empezó a pedir algo práctico junto con otros para hacerlo por la obra. Yo soy una persona de confianza del rey. O sea, quería aprovechar sus relaciones humanas, primero llevando la solicitud al cielo, y cuando el cielo se abriera, la tierra iba a abrirse también y yo voy a tener favor delante del rey. Dios permite que algo en el cielo pase para que entonces las puertas aquí en la tierra puedan ser abiertas. Primero iba con Dios y después iba con el rey. Y estaba él dispuesto a pagar el precio. Estaba él dispuesto a ir y a dejar el palacio, a ir y a enfrentar problemas, a ya no estar como alguien supremo y superpoderoso en todo el imperio, sino a ir delante de un lugar caído, difícil, con personas que oponían, a reedificar aquel lugar. Y Dios vio el corazón de Nehemías que estaba dispuesto a ir a Jerusalén, que estaba dispuesto a ir y pagar el precio. Tenía que estar ausente, tenía que pedir permiso, tenía que pedir dinero, tenía que estar a lo mejor ausente 3 años o un periodo largo e ir y reedificar Jerusalén, y no tenía el dinero, tenía la relación con el rey, mas no tenía el dinero, pero él estaba dispuesto. Y Dios responde oraciones cuando ve corazones dispuestos. No es Dios envía a aquel hermano, bendice a aquel hermano y a orar por otro. Tú no puedes orar porque otro sea bendecido en otro país o en otro lugar si tú no estás dispuesto a hacer lo que hace ese otro. Porque entonces serías un hipócrita. Si yo tuviera los medios y tuviera la libertad y a lo mejor la salud, yo también iría. Y el llamado como tú se lo has dado a él. Debemos de estar dispuestos a poner nuestra vida en el filo de la navaja. William Carey decía: si esperas que Dios haga grandes cosas, debes tú estar dispuesto a hacer grandes cosas por Él. Motivaba: Dios puede hacer grandes cosas. Por lo tanto, hagamos grandes cosas por Él. Y Dios quiere ver quién se va a levantar a hacer grandes cosas por su reino, porque esté dispuesto a pagar el precio. Porque no es que voy a mandar a otras personas a que lo hagan, sino es yo lo voy a hacer. Y voy a pagar el precio y voy a poner mi vida y lo voy a hacer. Nehemías fue esa persona que puso su vida, que dijo: Dios, concédeme gracia delante del rey. Abre el cielo para que yo tenga gracia aquí en la tierra. Y cuando tú estudias oración, mezcló varios tipos de oración en una sola oración. Por ejemplo, tuvo una oración de convicción, que es un tipo de oración. ¿Qué es una oración de convicción? Cuando tú estás seguro de quién es Dios y lo proclamas y lo reconoces, y tú reconoces su grandeza y tu pequeñez y basas tus peticiones en quién es Dios y confiesas que tú reconoces que necesitas mucho a Dios y buscas que Dios venga y restaure tu vida y tu nación y tu pueblo. Entonces tuvo una convicción en quién era Dios y tuvo también una confesión y confesó sus pecados y se hizo uno con la nación y dijo: hemos pecado, hemos caído, nos desviamos, nos caímos, pero Dios, tú ven y ten misericordia de nosotros. No tomó una salida fácil y simplista de una oración superficial, como ahí el ligero que dice: no, yo acepté a Cristo, ya reprendimos demonios en todos lados y en todo el mundo están atados y reprendidos y nunca pasa nada, porque no hay profundidad en esas oraciones, porque hay una búsqueda intensa en esas oraciones, porque no hay más que una percepción simplista de las cosas y no hay una verdadera lucha espiritual en una oración sincera y profunda. Tuvo una oración de confianza en las promesas de Dios. Mencionó las promesas de Dios y tuvo una oración de compromiso, Nehemías, donde dijo: estoy dispuesto a pedir los medios de gracia en el cielo y aquí en la tierra, que tú me abras esos medios de gracia para yo ir y hacerlo.
Voy a dejar el palacio, voy a dejar la comodidad, voy a dejar la seguridad de todos estos que vienen y me sirven y me ayudan a servir al rey para ir a un lugar lodoso, caído, difícil, lleno de gente amargada y gozándose porque está todo caído, y a ese lugar reedificarlo. Todo eso hizo Nehemías. Sigamos sus ejemplos y tengamos ese tipo de oración profunda. El corazón expectante se queda atento a la respuesta de Dios. Nehemías 2, versos 1 al 2 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Y entonces temí en gran manera. Como era una persona que velaba y ponía las oraciones, y no era alguien así ligero como esas personas que oran y luego hasta se les olvida lo que oraron y no llevan la carga y no velan ni nada, sino lo oré y estoy expectante. Y yo quiero una respuesta en esto que le pedí a Dios con toda humildad, con todo ruego, con toda convicción en sus promesas, y estaba expectante. Y entonces él sirve al rey en su trabajo y le sirve el vino y estaba ahí atendiendo al rey. Y el rey, cuando fue amado y atendido por Nehemías, se interesa en Nehemías. Y Dios le da discernimiento al rey sobre Nehemías. Y le dice: oye, Nehemías, ¿qué tienes? Tú no habías estado antes triste en tu rostro y además no estás enfermo. O sea, también el rey veía por Nehemías. Tú lo que tienes es quebrantamiento de corazón. Tu corazón está quebrantado. Y entonces Nehemías es sorprendido y ve que Dios le da al rey discernimiento, y ahora el rey discierne qué es lo que él tenía y dice: temí en gran manera. Como diciendo, Dios está aquí y Dios está ayudando a este rey a que entienda mi corazón, y como Dios está aquí, temí en gran manera. Oh Dios, ayúdame a no regarla. Oh Dios, ayúdame a ser cuidadoso en eso que tú me quieres responder. Ayúdame. Temí en gran manera es como voltear mi corazón a Dios y ponerme en sintonía con aquello que Dios quiere que tenga. El intercesor, la persona que ora, acompaña todos los días de oraciones cortas como la que él seguramente hizo cuando temió en gran manera. Oras en la mañana o en la noche o cuando quiera que ores, pero también en el día a veces hay problemas, a veces hay dificultades, a veces en el trabajo hay injusticias o problemas, o el vecino viene y te dice cosas u oportunidades para evangelizar, para amar, para servir a alguien. Y entonces un verdadero intercesor ora constantemente en el día, como ora cuando está a solas con Dios. Y la Biblia nos enseña de esto. Nehemías 2, versos 3 y 4 dice: y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y entonces oré al rey de los cielos. Le abre su corazón al rey como amigo, como diciéndole: pues cómo no iba a estar triste, y con qué sabiduría lo hizo. Porque cuando tú estudias el contexto, para la cultura de aquel entonces era de mucha importancia los sepulcros, las cenizas de los sepulcros de los muertos eran altamente respetadas en el imperio medo-persa. Y entonces Nehemías pone los sepulcros de sus padres desiertos, maltratados, descuidados, y le habla un aspecto cultural al rey que quizás para nosotros no es tan importante, pero que antiguamente era de suma importancia, y jala la sensibilidad del rey hablándole en su propia cultura. Y qué importante es entender cómo es la persona con la cual tú estás hablando para poder llevar las palabras de una manera que esa persona te entienda y pueda Dios usarte en sabiduría con quien sea que tengas delante de ti. Sea con un rey, sea con un niño, sea con un anciano. La Biblia nos habla de sabiduría para hablar con todos. Y entonces le menciona los sepulcros de sus padres, que estaba desierta, y el rey le dice: ¿qué pides? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres?
Y entonces ora al Dios de los cielos. A pesar de que ya había orado por meses, una oración corta. Dios, bendíceme, ayúdame en esta petición. Tú estás aquí. Ayúdame a no equivocarme. Bendíceme, Señor, en esto que voy a decir. Y entonces, como Dios lo estaba bendiciendo y él estaba velando y orando, hace actos osados en la tierra, confiando que a él había pedido en el cielo. Y pidió algo osado. Si ya me abrió Dios la puerta, pues de una vez le voy a pedir algo osado al rey. ¿Y qué fue lo que osado que pidió Nehemías? Pidió reconstruir la ciudad. Nehemías 2, versos 5 al 6. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Le pidió un tiempo, le pidió la bendición. Le mencionó nuevamente los sepulcros de los padres 2 veces. Ya lo vimos en los versículos previos y en este también. Porque en Persia era detestable a lo sumo no honrar las cenizas de los muertos. Y le habla con sabiduría al rey y le pide reedificar. ¿Quién le da esa sabiduría? Dios. ¿Por qué Dios le da esa sabiduría a Nehemías? Porque Dios le pidió, Nehemías, le pidió a Dios sabiduría y así obra Dios. Estamos orando, Dios nos da sabiduría, Cristo es la sabiduría y nos la comparte con nosotros para poder edificar su iglesia, para poder traer lo correcto a favor del reino y abre la bendición y nos ayuda para poder hacer la obra de una manera correcta. Por lo tanto, Nehemías oraba a Cristo todo el tiempo. Y aún más, como no tenía tantas riquezas para reedificar una ciudad, imagínate, si nosotros cuántos años trabajamos a veces para una casa, ahora reedifica una ciudad, pues obviamente algo que solamente una persona muy rica podía hacer. Por lo tanto, como le había pedido a Dios, pidió dinero del erario real. Nehemías 2, versos 7 y 8 dice, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y se me concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Pidió osado, pidió dinero, pidió seguridad, pidió llevar madera en un viaje de 1,600 o 1,200 kilómetros, depende de la ruta que hubiera él seguido. Y que además los gobernadores le dieran madera del bosque del rey y la llevaran y pudieran llegar y tuvieran libre paso. El rey mismo mandó cartas al guardabosques del rey para que le diera la bendición y el dinero. Dios puede hacer grandes cosas. Hagamos grandes cosas por Dios. ¿Por qué Dios a veces no responde? Porque no hay Nehemías que estén dispuestos a pararse ahí y hacer grandes cosas por Dios. Pero Nehemías estuvo dispuesto. Y que Dios levante muchos Nehemías de entre nosotros. Se actúa entonces en base a lo que Dios bendijo. Y la oración, la verdadera oración, siempre va seguida de los hechos. Nehemías 2:9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea, ya que Dios le había bendecido, ya que había orado, ya que había intercedido con el rey, ahora vamos a poner manos a la obra. O sea, para poner un ejemplo práctico, si tú estás orando por tu familia y tú deseas ganar a tus hijos, o tú deseas amar a tus hijos, o tú deseas restaurar legalismos previos que hiciste mal con tus hijos, ahora vas a empezar y vas a hacer las cosas al revés. Y vas a poner las manos en la obra para poder hablar con ellos y amarlos y atenderlos de una manera diferente. Vas a hacer que eso que tú pediste ahora vaya seguido por hechos. Lo pediste en el cielo y ahora lo vas a hacer en la tierra. Y empiezas a obrar. Si quieres que las almas sean ganadas, ruegas al Dios del cielo, pides sabiduría y luego vas y abres la boca con la gente a la cual quieres ganar tú.
Vas y pides y luego te comprometes y lo haces. Eso es exactamente lo que hizo Nehemías. Pedir al cielo, ver que las cosas se empezaron a mover en la tierra y luego actuar. Una oración donde no hay compromiso y donde no hay acción no sirve de nada. Y Dios, cuando ve que no está el corazón comprometido y dispuesto a ir y actuar, no bendice. Por lo tanto, primero debemos de moldear nuestro corazón y rogarle a Dios que nos ayude y nos quite todo ese hielo que hay y su fuego venga y encienda un altar real en nosotros para que estemos dispuestos a hacer cualquier cosa que Él desee que hagamos. Cuando la gente ve las acciones que se están haciendo, porque hasta entonces, cuando vienen las acciones, es cuando los envidiosos se dan cuenta de que hay bendición y se descubre que hay un intercesor detrás, y viene entonces el sentimiento de envidia y de oposición en contra del reino, en Nehemías 1:10. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Aquí están los haters del mundo antiguo, perversos que eran siempre felices. Israel no prosperaba, y el diablo levanta siempre gente envidiosa que opone la bendición de Dios, y ellos vivían para criticar, para oponer y aún más para actuar y para estar haciendo cosas en contra de la obra que ellos iban a hacer reedificando Jerusalén. Y cuando tú vayas a hacer cualquier obra, si vas a hacer algo por alguien, si vas a servir a alguien, si vas a ayudar a un anciano, si vas a ayudar a un familiar, si vas a ayudar a cualquier persona, siempre va a haber gente que tenga oposición, que empiece a haber críticas, que empiece a oponer, y tú tienes que estar firme delante de la oposición y a pesar de la oposición. Nehemías 4, versos 8 y 9, vemos un ejemplo más, dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Y entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. O sea, querían venir y atacar, y querían acabar la obra, y querían robar los materiales que ellos tenían, y destruir y hacer daño. La oposición se unió, todos a una. Y el mismo Jesucristo dijo que Satanás no tiene un reino dividido, porque un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Entonces te los une y te empiezan a atacar. ¿Y qué hace un verdadero intercesor? Ya está muy difícil, ya voy a dejar de orar. Ya está muy difícil, yo voy a dejar la obra, me voy a ir a un lugar más cómodo, la voy a aventar. Ya no puedo, ya me voy. ¿Eso hace un verdadero intercesor? No. Dios levanta a hombres de fe, hombres con carácter, hombres que son perseverantes, que no se caen y que no claudican y que van a estar ahí aunque esté difícil. Y estaban velando por su seguridad y podían venir y atacar Jerusalén en cualquier momento, pero estaban orando a Dios y poniendo una guardia de día y de noche, pero edificando y trabajando en aquello que Dios les pedía que hicieran. Se hizo luego una oración grupal para buscar la restauración. Esdras 9, versos 1 al 12, dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando de pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. O sea, la oración fue algo que antes de ir a edificar, y cuando estaban edificando, y cuando hubo problemas después con ellos, siempre lo sacó adelante. El poner las cosas delante de Dios. Humillaron sus corazones para buscar a Dios en la restauración. Buscaron en las fiestas. Ellos guardaron la fiesta de los tabernáculos y de las trompetas, que estaban llenas de verdades, referencias para entender, cambiar y consagrarse a Dios. Confesaron sus pecados y los de la nación. Un hombre de oración ayuda a que otras personas también sean de oración y puedan juntos orar y buscar la restauración. Y solo a través de la oración puede llegar una gracia renovada a tu corazón y al corazón de todos nosotros, y Dios venir y avivar el remanente. Si Dios no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Y si tú quieres ser verdaderamente parte de ese remanente lleno de Dios, y Dios no viene y te da su gracia, en vano es cualquier obra que tú puedas hacer, o yo también.
Por tanto, roguemos a Dios para que Él nos bendiga y nos ayude. Y esas son referencias que Dios nos da en la historia de Nehemías. Vienen muchos actos que Él hizo, vino el valor y cómo ellos se enfrentaron a la oposición y cómo reconstruyeron Jerusalén, pero el eje de todo fue orar, rogarle a Dios, buscar su gracia y actuar. Jesucristo nos enseñó a orar y para Él instruir correctamente la oración, dijo cuál era el tipo de oración que no servía. Primero explicó cuál no era la adecuada para que otros pudieran ir a la verdadera oración. Vamos a verlo, Mateo 6, versos 5 al 6, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí hay que entender que Israel era una nación religiosa. El día de hoy, si alguna persona se para en la calle a orar y rogar en una esquina para que sea vista por los hombres, pues parecería más bien un loco y no tendrías alabanza, sino tendrías un cierto repudio de la sociedad. Pero antiguamente, como todos eran creyentes y todos buscaban a Dios, entre comillas, el que una persona se parara en la esquina cuando todo el mundo, entre comillas, buscaba a Dios y rogaba a Dios, se veía como muy espiritual. Y entonces dice Dios que cuando tú hagas las cosas, tengas cuidado de no hacerlas para ser visto de los hombres. ¿Cómo qué? Que cuando estés cerca de gente creyente, empieces a actuar como creyente para que los demás te vean. Y que lo que haya en tu corazón sea querer la aprobación de los otros que son también creyentes en vez de la aprobación de Dios. Por ejemplo, si estás sentado con alguien para comer los alimentos, das gracias porque están otros. Para que me vean que yo doy gracias por los alimentos y que yo le digo a Dios gracias por los alimentos. Pero nunca da las gracias por la salud, nunca da las gracias por el día que Dios te dio. No tienes un corazón agradecido, sino oras para que los otros oigan tu oración de que das gracias por los alimentos. Esa oración no sirve. Porque no debes de orar para que los demás te vean, sino debes de orar sobre todo en lo personal con Dios. Tú entra y ora en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y ahora aquí no quiero ser riguroso en decir, tienes que estar en un cuarto absolutamente cerrado tú solo y orarle a Dios. Es deseable eso. Pero a veces no es posible, porque hay familias que viven muchos en una familia y no está fácil que tú tengas un cuarto solo para orar. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que lo hagas en una privacidad donde Dios vea tu oración. No importa si la ve tu esposa, no importa si la ve tu esposo, no importa si la ven tus hijos o no la ven quien sea. Lo importante es que Dios vea tu oración. Si puede ser en un cuarto solas, bien. Y si puede ser en una esquina en tu cuarto donde no necesariamente te vean los demás, bien. Y si puede ser en la sala o puede ser en algún lugar donde tú tengas privacidad con Dios y tú le ores a Dios y Dios te escuche. Y lo importante es lo que tú hables con Dios. No importa si los demás te ven o no te ven, porque la aprobación de los demás es absolutamente vana. Muchas personas, con tal de tener la aprobación de los demás, entran en rigurosísimas situaciones para ser aprobados por los hombres que los llevan a esclavitudes espantosas. Yo estaba buscando hace tiempo a Dios, cuando era joven y empecé a oír del Evangelio, y tenía un amigo que me decía, es que yo quiero orar, y mira, ya estoy orando a Dios 2 horas, y él iba a buscar a Dios conmigo también. Estábamos recibiendo el Evangelio. Y entonces tenía un cronómetro y sacaba su cronómetro y me decía, mira, estoy orando 2 horas diario. Ahorita me faltan 43 minutos. Ya oré 1 hora y 17 minutos y me faltan 43 minutos. Entonces tengo que llegar a mi casa y buscar porque tengo que orar 2 horas diario. Al rato ese amigo, yo lo observé, yo la verdad no oraba 2 horas para nada, pero me llamó la atención, 2 horas, dije, pues 2 horas es bastante tiempo. Pero lo tenía como una situación así como de orgullo y la manera en la que la presentaba, pues como una aprobación, que además en su familia todos eran creyentes.
Y al final de cuentas su oración no lo llevó a muchos lados, porque al rato estaba drogándose, estaba en grandes pecados y desvíos y en situaciones de muchas pasiones, y terminó lejos de Dios. Y sus 2 horas no le sirvieron de mucho, porque no es orar para ser visto por los demás. O que te pregunten en el reporte, ¿cuántas horas rogaste? Y digas, no, sí, yo rogué tanto tiempo a Dios, mira, aquí está mi relojito, y entonces te aplauda a tu mamá o tu hermano o alguien. Eso no sirve. No es para que los demás vean que tú oras. O si te preguntan, tú digas, yo oro tanto tiempo. No sirve nada eso. Porque no es buscar la aprobación de los hombres, sino es buscar la aprobación de Dios. También Jesucristo nos explicó que no sirven de nada las repeticiones vacías. Mateo 6:7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su vana palabrería serán oídos. O sea, vanas repeticiones es, pues imagínate, si tengo que estar orando ahí las 2 horas o el tiempo que fuera, pues lo repito muchas veces. Y como ya le repetí muchas veces eso, Dios lo va a hacer como si estuvieras forzando en la carne a Dios. Mas no es la forma de orar. Orar requiere sencillez. Orar requiere que tú abras la carga y que tú se la presentes a Dios de una manera sencilla, que abras tu corazón y se lo digas a Dios. Dios conoce tu corazón. A lo mejor podrás, quizás como un hombre que fue un verdadero intercesor y un ganador de almas, decir, Dios, no puedo orar por las almas. Antes de orar por las almas, necesitas deshacer las montañas de hielo que hay en mi corazón. Pero le estaba presentando su corazón abiertamente a Dios y estaba confesando lo que había dentro de él. Tengo un corazón de hielo, no tengo pasión por las almas. Y Dios contestó con un avivamiento. Y Dios le quitó esa frialdad en su corazón y le trajo una verdadera pasión por los demás. Con sencillez, lo que hay en ti, ponerlo delante de Dios. Las muchas repeticiones pueden estar basadas en una ignorancia de Dios. Pueden estar basadas en hacer las cosas en la carne, como si por repetirlas muchas fueras a ganar algo, pero no es que le vas a torcer la mano a Dios porque repitas algo religiosamente. Dios quiere ver un ruego sincero. Dios quiere ver un ruego inteligente, un ruego honesto, y que tú le pongas lo que además Él sabe que tienes, porque antes de que tú digas cualquier palabra, ya la conoce toda. Pero cuando la gente está con los rollos de que cumplir el tiempo y tener el cronómetro y no sé qué, a veces se levanta así como con hartazgo, una religiosidad que no sirve, y empieza a orar lo mismo, y siempre la manera de abrir la oración es la misma y repite lo mismo, y eso no sirve de nada. ¿A poco a ti te gusta cuando vas a hablar con alguien que te diga lo mismo? Y si te dice lo mismo una y otra vez, ¿no te harta? Oye, eso ya lo habías dicho. Y a veces hay personas que te cuentan la misma historia una y otra y otra y otra vez, y a nosotros como que dices, bueno, cuéntame algo nuevo, ¿no? O sea, eso ya me lo contaste la vez pasada y ya me lo sé. Es más, después de esto pasó esto y esto y esto, y se lo puedes repetir. ¿Y por qué si nosotros somos así y no nos gusta que nos digan lo mismo, por qué pensamos que porque decir lo mismo a Dios le va a gustar? Por lo tanto, esos rezos que son armados y estructurados, aunque vengan en la Biblia, como el Padre Nuestro, que es una oración que Jesús hizo para enseñarnos, llena de grandes verdades. El Padre Nuestro está llena de grandes verdades. ¿A quién le vas a orar? A tu Padre. ¿Dónde está tu Padre? En los cielos. ¿Cómo le puedes pedir por tus necesidades? Danos el pan de cada día. Tiene muchas verdades. Pero si la tomas y la haces repetitiva y la dices 1000 veces, no sirve, porque no son vanas repeticiones, sino que entiendas la esencia de la oración y con tus palabras abras tu corazón a Dios y se lo digas. Se debe de orar entonces con sencillez, se debe de orar con fe. Mateo 7:7 al 8 dice Jesucristo enseñando la verdadera oración: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Aquí se está hablando 3 niveles para orar: pedir, buscar y llamar. ¿Buscar qué? Buscar promesas para que te den la respuesta. Buscar de qué forma presentar las cosas ante Dios, no soltando la carga,
llamar con constancia. Si se ponen difíciles las cosas, seguir llamando. Y 3 respuestas Dios va a dar. Dice, se te va a dar, vas a hallar y se te va a abrir. Cristo tiene una puerta que Él puede abrir detrás de cada problema. Si tú pides, Dios te va a dar la verdad para que entiendas. Y si pides y no viene la respuesta, Dios te va a dar la gracia para que tú busques. Bueno, Dios, yo estoy pidiendo esto y no estoy entendiendo la respuesta. Entonces busca por qué no está la respuesta. ¿Y qué vas a hacer? Vas a buscar y vas a indagar y vas a entender y vas a hallar que hay algo que está oponiendo esa respuesta. Ya sea que está muy difícil la situación, que necesitas compartir la carga con otros, o que tú no estás dispuesto a pagar el precio para llevar la respuesta que Dios te puede dar, o cualquier cosa que Dios te pueda compartir, pero Él te va a dejar ver por qué no te da la respuesta. Y entonces eso que tú entendiste que estaba frenando, lo vuelves a poner delante de Dios, porque ya entendí, ya busqué y me mostraste que este es el impedimento, pero Dios, perdona que yo no estaba dispuesto, perdona esto, y lo vuelves a poner delante de Dios y llamas, y entonces Dios viene y abre las puertas del cielo y de la tierra y da la respuesta ante eso que tú estabas pidiendo. Les recordaba que la razón por la que podemos orar es porque el Padre es bueno y desea bendecir. Mateo 7, versos 9 al 11, seguimos leyendo. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Si pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a las que se los pidan? ¿Qué ser humano que a veces tiene pecados, que a veces tiene caídas, que a veces anda de borracho, que a veces anda de adúltero y demás, pero que sus hijos los cuida y vela por ellos? Y si su hijo le pide pan, no le dan veneno y no le dan una serpiente si le pide un pescado para que lo pique, sino le dan aquello que el hijo necesita, a pesar de que tienen un corazón inconverso. Así actuamos los seres humanos. Hay un corazón doble, hay un corazón que ama al hijo, pero que también tiene pecados y está sucio. Pero a pesar de tener los pecados y estar sucio, tenemos una cierta parte de amor natural que cuidamos a nuestros hijos. Ahora imagínate Dios que no tiene pecados y no está sucio y no está mezclado su corazón. Él quiere solamente lo mejor para ti y para mí. Y si nosotros siendo malos y andando en pecados, damos buenos regalos a nuestros hijos cuando nos lo piden, ¿cuánto más Dios no nos dará aquellas cosas que le pedimos si lo hacemos de una manera correcta? Por eso dice, pedid y se os dará, porque Dios es bueno. No pides porque lo mereces, pides porque Dios es bueno. Y ese es un gran motivo para pedir, porque tú eres bueno y porque tú deseas el bien de toda la humanidad. Por eso yo te pido que tú me ayudes en esto que le estás presentando delante de Dios. Les motivaba a Jesucristo a tener un buen corazón para ser escuchados. Mateo 7, versos 12 y 13. Seguimos leyendo en las instrucciones de Jesús sobre la oración. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Está hablando en el contexto de la oración. Y te está diciendo para que tengas ese poder, para que tengas esa gracia, para que tengas esa cercanía, para que yo te dé ese pan y veas mi amor y mi ayuda y mis respuestas. Tú debes estar dispuesto a amar a los demás, debes estar dispuesto a entrar por esa puerta estrecha que yo te mando que tú entres, la puerta ancha del camino ancho que puedes hacer cualquier tipo de maldad. Esa no quiero yo. Yo quiero la puerta estrecha. Entra por esa puerta estrecha. No es el decir acepto a Cristo, ya acepté a Cristo. Esa es la puerta ancha. Porque una oración es ancha, porque yo hice la oración y ya una vez salvo, siempre salvo. Eso no es cierto. Es adaptar tu vida, entrar por la puerta estrecha, dejar cualquier cosa y pecado y peso que traigas detrás que te estorbe y poder entrar y rogarle a Dios. Y entonces ese camino estrecho de repente se hace amplio y con la gracia de Dios puedes correr a través de él. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Dios cambia tu corazón y Dios te ayuda y Dios te da su gracia y te da una amistad y una cercanía y una fuerza y una gracia. Por tanto, si tú quieres ser oído, debes estar dispuesto a vivir en base a lo que Dios quiere de ti. Debes estar dispuesto a pagar el precio, dispuesto a poner tu vida porque Dios quiere oírte. Conságrate, busca tu salvación, pide por los demás con convicción.
Reconoce quién es Dios y lo mucho que lo necesitas de Él. Ten fe en una búsqueda sincera de Dios. Ten compromiso a decir, yo voy a pagar el precio, pero quiero ser tu hijo, te voy a amar, voy a estar contigo. Busca por qué no has orado, qué hay dentro de ti. Si hay soberbia, si hay falta de amor, si hay falta de carga, si hay interés por lo terrenal y no por lo espiritual. Orienta tu corazón de una manera adecuada a lo que Dios quiere y Dios te va a levantar como un verdadero intercesor, una mujer de oración real y como parte de su remanente. Segunda Crónicas 7, versos 14 y 15. Termino con este versículo hablando del mundo necesitado que requiere gente de oración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Estarán ahora abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. O sea, Dios va a cambiar las cosas. Nosotros estamos buscando a Dios, mas dice, no es solamente que me busques, sino si vienes y te humillas. Estamos invocando a Dios, pero si te humillas e invocas con oración y buscas mi rostro y te conviertes de tus malos caminos, yo te voy a oír desde el cielo, voy a perdonar tus pecados, voy a sanar tu tierra. ¿Cuánto necesitamos que Dios venga y sane nuestra tierra? Y dice después de eso, van a estar abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración tuya. Dios lo quiere hacer. Paga el precio. Nehemías fue un intercesor, pero pagó el precio. Estuvo dispuesto a dejar el palacio, a dejar lo que fuera, para pagar el precio. Paga el precio tú. Se necesita humildad. Dejemos de ser religiosos. Seamos ese pueblo, ese remanente de oración. Convirtamos de todo corazón nuestro ser a Dios. Inclinamos nuestra alma a Dios y seamos de Él. Y Dios va a estar atento a nuestras oraciones y nos va a dar poder. La única esperanza de un México perdido es que la iglesia se vuelva en una intercesora verdadera. Que Dios levante un remanente de intercesión. Que Dios convierta a los corazones en salvaciones reales y no fingidas, no hipócritas. Y puedan venir una oración persistente y Dios pueda edificar una nación que gime por ser sanada. Volteemos nuestros ojos a Dios, seamos de Él y cambiemos y avivemos nuestros corazones para que pueda venir su poder a nosotros.